un adjetivo calificativo, dijimos que ahí el verbo solo podía ser plural, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedamos. A ver si me pueden confirmar por ahí. Por lo pronto les voy compartiendo la pizarra. O si hablamos también de lo que sucede cuando el cuantificador no tiene determinante. Es que como ayer también vimos este tema en la noche, no estoy seguro de qué fue exactamente en lo que nos quedamos en el seminario y en la clase. Entonces, por ahí ayúdenme a recordar eso. Hasta la regla 2, sí, sí, claro. Pero la regla 2 tiene varias partes, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que, digo, yo di una clase en la noche y di una clase en la mañana, bueno, no en la mañana, pero en la tarde, ¿no? Creo que tengo más justificación, digamos, para no recordar exactamente en qué nos quedamos. Pero ustedes solo vimos cuando está acompañado por atributo o complemento predicativo. Ok, hasta ahí nos quedamos entonces, cuando está acompañado por atributo o por complemento predicativo. Vale, entonces vamos a retomar esa misma regla número 2, pero nos falta mencionar otro caso excepcional, ¿no? Nos falta mencionar otro caso excepcional de esa misma regla. Sigue siendo la reglita número 2, pero otra excepción, ¿no? Por ahí dicen que si podemos volver a explicar la última regla. ¿Cuál última regla? La de esta en la que nos estamos quedando, la del sujeto cuantificador. Lo que podríamos hacer es más bien retomar, ahorita que terminemos con la regla como tal, podríamos retomar las partes previas, ¿no? Eso lo podemos hacer. Y lo vamos a hacer más bien a través de ejercicios, porque hoy terminamos en unos cuantos minutos la información teórica y vamos a empezar a poner ejemplos y ejercicios. Entonces, ¿qué les parece si la explicación la volvemos a plantear, pero ya con base en algunas oraciones, ¿vale? Entonces, retomamos la información teórica. Habrá otra particularidad cuando el cuantificador no esté introducido por determinante, ¿vale? Es que si el cuantificador no está introducido por determinante, el verbo solo puede ser plural. ¿Vale? Entonces, recuerden que lo que estuvimos mencionando ayer tenía que ver con la situación de cuando sí hay determinante introduciendo cuantificador. Las dos cosas que mencionamos ayer sobre esta reglita entonces era con respecto a cuando hay cuantificador introduciendo determinante. Ya saben que el cuantificador que más se utiliza para esta situación es el artículo, ¿no? Solemos decir la, el o algo parecido, un artículo. Entonces, si de pronto tenemos el cuantificador que no está introducido por determinante, también en ese caso el verbo solo puede ser plural. Vamos a poner algún ejemplo aquí. Sobre todo, ¿saben? Aquí es un grupito de cuantificadores que son bastante reducidos y que no usan determinante. En concreto suelen ser multitud, que puede no usar determinante, infinidad, que también no usa determinante, y cantidad. Estos tres específicamente, por si quieren tener algo un poquito más concreto, ojo, habrá sus excepciones. Por ejemplo, en algún contexto, multitud sí puede presentar un determinante, pero específicamente infinidad y cantidad, no hay manera de que puedan presentar, bueno, infinidad también sí, en algún contexto. Sobre todo cantidad es el que no podría llegar a utilizar determinante. Los otros dos, pues seguramente nos podríamos encontrar algunos contextos, pero en cuestiones de su examen, estos tres son los que más suelen ponerse indeterminante. Cuando usan un cuantificador con determinante, en sus exámenes suelen ser multitud, infinidad y cantidad, ¿vale? Entonces pongamos aquí el par de ejemplos. Cantidad de abejas atacaron a unos hombres en la montaña. ¿Vale? Ahí tendríamos el ejemplo.
observen que tenemos la estructura que ya hemos venido comentando, ¿no? Vean cómo tenemos exactamente estos elementos que ya hemos mencionado. Cantidad, que sería qué cosa? Nuestro cuantificador, ¿no? Ahí tenemos nuestro cuantificador, clarito. Les voy a ir poniendo los elementos por si sirve de algo. Luego tenemos de nuestra preposición. Recuerden que ese es el otro elemento que dijimos que va a conformar a esta especie casi de fórmula, ¿no? Voy a poner solo una P para este caso de preposición. Y luego tenemos abejas, que sería nuestro sustantivo plural. Entonces vean la fórmula que ya comentábamos ayer, ¿no? Al momento de describir la regla. Entonces tenemos cuantificador, preposición y abejas, sustantivo plural. Ahí tenemos este formato de sujeto específicamente, ¿vale? ¿Qué no tenemos? El determinante, ¿no? Em, entonces, ojo, ¿no? Como no tenemos determinante de manera concreta, lo que decíamos, el verbo solo puede ser plural, ¿no? Solo podemos poner plural específicamente en cuanto al verbo. Entonces ahí nuestro verbo, les reitero, tiene que ser forzosamente plural específico, ¿sí? Y ya, eso sería de manera concreta lo que corresponde a este elemento. Les voy a poner por aquí abajo que es verbo plural. Una V y PL, ¿no? Que corresponde a esa idea. El verbo tiene que ser en plural, como ya veníamos comentando. Por aquí ponen, si diría, más bien si dijera, ¿no? Si dijera la cantidad, ojo, si dijera la cantidad, ¿les parece que tiene sentido? ¿Qué les parece en cuanto a la coherencia o en cuanto al sentido de la oración si dijera la cantidad de abejas atacó o atacaron a unos hombres, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por eso les digo, en concreto, son multitud, infinidad y cantidad de esos cuantificadores, perdón, que no, que son los que llegan a no usarse con determinante. De ahí en fuera, los otros sí requieren determinante regularmente, ¿no? Como mayoría, como minoría, como mitad, como resto, como porcentajes y tal. Entonces, ese sería el aspecto. Entonces, piensen en esa situación. Igual con una, ¿no? Me parece que con una tampoco tiene sentido decir una cantidad de abejas atacaron a unos hombres, tampoco tiene sentido. Entonces, cantidad les puedo asegurar ahí cantidad que no usa determinante. No hay contexto válido para cantidad con determinante. En cambio, sí hay contexto válido para multitud con determinante o para infinidad con determinante, pero para cantidad con determinante no podríamos pensar en un contexto que realmente sea válido o coherente específicamente, ¿vale? Y cuando sí tiene determinante se puede conjugar en singular y plural el verbo. Exacto, ¿no? Lo que ya decíamos, lo que ayer decíamos justo eso, ¿no? Cuando sí tenemos determinante introduciendo al cuantificador, obviamente, decíamos ayer, sin ningún problema el verbo puede ser singular o plural. A menos, ya saben, ¿no? A menos que tuviéramos por ahí algún adjetivo acompañando al verbo, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo. Cantidad de abejas atacaron a unos hombres en la montaña y sería la forma correcta. Por aquí pusiste un ejemplo, Acevedo, y funciona tu ejemplo, así que lo voy a retomar. Multitud de conductores bloquearon las carreteras hasta ahí, ¿no? Hasta las carreteras. Efectivamente, funciona, ¿no? Vean, multitud, cuantificador de preposición, conductores, sustantivo plural. Por lo tanto, el verbo solo puede ser plural, ¿vale? Aquí sí podríamos decir en algún contexto una multitud. Piénsenlo que aquí no hay ningún problema si dijéramos una multitud de conductores. ¿Se dan cuenta cómo no hay problemas en cuanto al uso del determinante una antes de multitud? Si dijera una multitud de conductores, se valdría la forma singular pero también la forma plural, ¿no? Si tuviéramos determinante, podríamos decir bloqueó o bloquearon las carreteras, cualquiera de las dos cosas. Les pongo un ejemplo más, pero ahora cuéntenme qué piensan de esto. ¿Qué pasa con esta oración? Cambió de opinión infinidad de votantes al conocer al candidato que eligieron. ¿Creen que está bien o que está mal?
Cambiaron, exacto, ¿no? Efectivamente, esta está mal, porque ¿cuál es nuestro cuantificador aquí? Yo les puse, entre comillas, cierto desorden en la oración, ¿no? Recuerden que eso puede suceder en su examen. Recuerden que sí, lo habitual es que en sus exámenes aparezca primero el sujeto, luego el verbo y luego los complementos, pero también es cierto que les pueden alterar el orden de la oración, como lo hice yo en este último ejemplo. ¿Qué puse primero? Al verbo, ¿no? Al verbo y el complemento, esto de cambio de opinión. El sujeto es infinidad de votantes. Este es nuestro sujeto específicamente, ¿no? Entonces tenemos infinidad, nuestro cuantificador, que nos queda en medio, ¿no? Infinidad, nuestro cuantificador de nuestra preposición, votantes, nuestro sustantivo plural y nuestro verbo que está hasta el principio está en singular, ¿vale? Entonces, el hecho de que el verbo esté conjugado en singular cuando no hay ningún determinante introduciendo a infinidad, como podría ser en algún contexto, significa entonces que todo este enunciado es incorrecto, ¿no? Este sí está mal. Entonces tendríamos que decir forzosamente, cambiaron de opinión infinidad de votantes al conocer al candidato que eligieron. O lo podrían ustedes reordenar, ¿no? Y podríamos decir, infinidad de votantes cambiaron de opinión al conocer al candidato que eligieron, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esta cuestión. Esa es otra excepción o otra particularidad con respecto a esta regla del uso del sujeto con cuantificadores, ¿vale? ¿Queda clara esta? ¿Tenemos alguna pregunta? Y ya para finalizar con esta información. Con eso terminamos todo lo correspondiente a la concordancia, ¿no? A la concordancia verbal y al tema en general de concordancia. Entonces, lo que podamos hacer en estos días estará más enfocado a ejercicios y a tratar de resolver esas dudas que estén más presentes, ¿no? De forma más particular. Entonces, pondremos finalmente, si la estructura del sujeto varía a cuantificador, bueno, lo voy a poner abajo para que se pueda diferenciar, ¿no? Para que lo puedan ver con claridad específicamente. Entonces, si hubiera una variación en la forma del sujeto a lo siguiente, entonces también el verbo va a tener cierta particularidad. Cuantificador más preposición de, como ya hemos dicho, más sustantivo singular colectivo, ¿no? Entonces, hay contextos en los que en lugar de tener cuantificador, preposición de y luego sustantivo plural, podríamos tener en su lugar un sustantivo singular colectivo, que ya sabemos qué pasa con los colectivos, ¿no? Como ya lo estamos indicando aquí, suelen tener forma singular. Entonces, ¿qué pasa ahí? Para este caso, el verbo solo podrá ser singular, ¿no? Finalmente, si la estructura del sujeto varía a tal cosa, entonces el verbo solo podrá conjugarse en singular, ¿vale? Para que lo tengan ahí clarito, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a esta última parte, como a esta particularidad o este último segmento de esta reglita. Exacto, esto es con respecto a si tuviera o no determinante. La cuestión es específicamente que en lugar del sustantivo plural, llegáramos a tener una cuestión de sustantivo colectivo, ¿no? Y vamos a poner aquí algunos ejemplos. El 50% de mis compañeros, perdón, pero estamos hablando de sustantivo colectivo, ¿verdad? El 50% de la población, ¿vale? Eh, no reconoce al presidente, pongamos, ¿va? Entonces, observen, tenemos esta estructura que describimos arriba, ¿no? 50% nuestro cuantificador, lo vamos a señalar para que lo veamos con claridad. 50% es el cuantificador. Luego de es nuestra preposición. Y población o la población específicamente es un colectivo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Porque población o tiene finalmente es un sustantivo singular. Cualquiera de los dos aspectos finalmente es una cuestión singular específicamente.
Por lo tanto, pues no hay manera de que podamos generar una conjugación plural del verbo, ¿no? Porque recuerden, ¿por qué razón poníamos al verbo en plural antes? Pues porque teníamos nuestro sustantivo plural en el sujeto, ¿no? Pero en este caso tenemos el cuantificador que siempre va a ser una cosa singular y luego el sustantivo singular que pueda funcionar de pronto como un colectivo. Entonces, los dos elementos que tenemos dentro del sujeto son cosas singulares y por lo tanto no hay manera de que podamos generar una pluralidad con respecto al verbo, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a este última partecita de la regla. Entonces, les pongo acá. Este sería nuestro cuantificador, obviamente sería nuestra preposición y población sería específicamente ese sustantivo singular colectivo, ¿no? Ahí se los puse un poquito abreviado para que cupiera y se pueda entender más o menos. Y por lo tanto, el verbo en singular, como estábamos comentando, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Se entiende esto? Entonces reconoce nuestro verbo que tiene que ser singular. Verbo singular. Ahí disculpen la letrita, pero bueno. Entonces, ese es un ejemplo. Claro, vamos a agregar otros ejemplos al respecto. Em, por aquí preguntan, ¿los determinantes los encontramos en la, lo, el? ¿No entraste a esas clases en las que hablamos de los determinantes? ¿No tienes los apuntes de esas clases? Sí, tu ejemplo es correcto, González, ¿no? La infinidad del bosque es increíble. Es adecuado, es correcto tu ejemplo. Tienes ahí justo infinidad que estaría funcionando como una especie de, no como una especie, como una forma de cuantificador. Luego de la preposición, ahí se contrajo con el bosque específicamente, con el artículo del bosque. Y claro, bosque es una cuestión finalmente colectiva, ¿no? Ya sabemos que un bosque es un conjunto de árboles. Entonces, vamos a agregarlo. Ahí. Ojo, la infinidad del bosque es increíble. Y vean, ¿eh? Cómo aquí tenemos un adjetivo calificativo increíble, pero esto no me obliga a que el verbo tenga que ser plural, por lo que estábamos diciendo. Bosque es un singular, infinidad es un singular, entonces no hay manera de que yo pueda poner el verbo en plural, ni de que tampoco pueda poner obviamente el adjetivo en plural, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión. Es una pequeña variación, si lo notan, ¿no? La única diferencia es ¿cuál? El sustantivo dentro del sujeto. Antes habíamos estado hablando de que era un sustantivo plural y ahora estamos diciendo de que puede variar esta estructura poniendo en su lugar un sustantivo singular que sea colectivo específicamente, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a ello, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos infinidad, nuestro cuantificador de la preposición o ese nexo que está juntando al sustantivo singular colectivo con el cuantificador, ¿no? Entonces, esta sería la situación. A mí me decían que cuando el colectivo no tuviera complemento, el verbo iba a ir en singular y cuando sí lo tuviera, iría en plural. Y cuando este funcione como sujeto, todo lo que refiere irá en singular. Pues, o sea, no veo el problema en lo que dices y de qué forma se pueda oponer a lo que estamos poniendo, ¿no? Es decir, eh, digo, con respecto o con excepción de esta parte que estás poniendo de eh, las cuestiones de que irían en plural, porque dices al principio, cuando el colectivo no tuviera complemento, el verbo iba en singular. Y cuando sí lo tuviera, iría en plural. ¿A qué te refieres con que cuando no tenga complemento el verbo? O sea, si no hay ningún complemento acompañando el verbo, sea directo, indirecto, circunstanciales, entonces ese colectivo y el verbo irá en plural específicamente. Ahí sí estoy en desacuerdo, ¿no? Básicamente, lo más básico que tendríamos que pensar es que el singular siempre va a formar cosas singulares. Perdón, el singular, el colectivo, quiero decir, ¿no? El colectivo siempre va a tener referentes singulares, a menos que de pronto el colectivo tuviera una forma plural, ¿no? Pero ojo, pues ahí es otra cuestión. La mayoría de alumnos estudia para su examen. Eso no corresponde, o sea, está bien tu ejemplo, Pacindo, pero no corresponde necesariamente a lo que estamos mencionando. Si te das cuenta, alumnos en tu ejemplo es un plural.
¿no? No es una cosa singular y tampoco es un colectivo. Si tú dijeras el alumnado, la mayoría del alumnado estudia para su examen, esa sí funcionaría como ejemplo de esto que estamos poniendo. Lo podríamos agregar si quieren, ¿vale? Como un ejemplo más correcto. La mayoría del alumnado estudia para su examen. Ahí tenemos otro caso. Entonces, se entiende, va quedando más o menos claro lo que estamos mencionando con respecto a ello. Un grupo de estudiantes llegaron rápidamente. Ah, ok. Es que ahí hay una cuestión. Ahorita lo comentamos, Ortiz, ¿vale? Ahorita lo comentamos, pero te voy a hacer una aclaración al respecto. Tu ejemplo, Gómez, de multitud de la parvada voló muy rápido, ¿no te suena incluso extraño? Tendrías que usar el determinante forzosamente, ¿no? Em, Y luego, pues la construcción en general también está rara, ¿no? Entonces, ojo, hay que pensar bien la construcción. Lo que sí podríamos decir con respecto a esta forma de usar un sustantivo singular colectivo es que no todos los colectivos podrían funcionar para generar estas formas o para utilizarse en combinación con un cuantificador. Piénsenlo de esa forma. Ustedes mismos se van a dar cuenta de cuando no tienen sentido las construcciones, ¿no? Como esa, por ejemplo, multitud de la parvada voló muy rápido o voló muy rápida. No hace mucho sentido, ¿vale? Entonces, piensen lo que ya les comento. No todos los colectivos tienen la capacidad de relacionarse con un cuantificador. Y se van a dar cuenta de primera instancia, luego se van a dar cuenta porque se van a notar que no es coherente lo que se está formando, ¿vale? El ejército se prepara para la guerra. Eh, a ver, no entiendo por qué se está generando esta confusión en torno al colectivo. De verdad que no alcanzo a entenderlo, ¿no? Porque tu ejemplo, Navarro, por ejemplo, el ejército se prepara para la guerra. Lo voy a retomar. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Sigue la estructura que estamos mencionando? ¿Pueden observar aquí la estructura que hemos dicho? Cuantificador, preposición de sustantivo singular colectivo. No, no. Entonces, ojo, no digo que lo que tú escribes sea incorrecto. Está bien, está perfectamente bien, ¿no? El ejército se prepara para la guerra. Hay concordancia, la concordancia que debería existir. Ahí lo único que tenemos es un sujeto con sustantivo colectivo, ¿vale? Y eso es todo, pero no estamos viendo esta forma o esta estructura tan específica que estamos mencionando, ¿no? No tenemos el cuantificador, no tenemos, ¿cómo lo podríamos modificar? Podríamos decir a lo mejor la mitad del ejército. Si tú lo hubieras puesto de esa manera, ahí sí funcionaría, ¿no? Ve cómo es diferente. Decir, la mitad del ejército. Tienes tu determinante, tienes tu cuantificador mitad, tienes tu preposición de y luego ejércitos, tu sustantivo singular colectivo, ¿vale? Entonces, ahí sí funcionaría. Pero así como tú lo construiste, no estaba siguiendo esta estructura. Por eso les digo, ¿no? Por eso les ponemos, o en mi caso les pongo el nombre específico de la regla para que puedan notar cómo es una fórmula, cómo tienen que observar ese patrón, esa secuencia, ese orden específicamente en los elementos, ¿no? La idea del cuantificador, luego de la preposición, luego del sustantivo singular colectivo, sabiendo que también podemos agregar un determinante, evidentemente, ¿no? Es lo que hemos venido diciendo. La misma situación, Correa. Tu ejemplo podrá servir para otra parte de la regla, pero no para esto de sustantivo singular colectivo. Trabajadores no es un sustantivo singular colectivo, es un sustantivo plural, ¿vale? Entonces, les reitero, tienen que estar atentos a la forma que estamos señalando, a la forma que estamos mencionando. Y luego, lo que tú dices, la mayoría del alumnado de la facultad sufre depresión, ese funciona, ¿no? La mayoría del alumnado de la facultad sufre depresión, efectivamente. Ahí estamos hablando de mayoría y de alumnado. Ambos elementos en singular y por lo tanto el verbo tiene que ser en singular. Y entonces, retomando lo que tú estás comentando, eh, Ortiz, retomo tu ejemplo por aquí abajo. Un grupo de estudiantes llegaron rápidamente. ¿Cuál es la cuestión acá? Que por la manera en la que estás construyendo tu oración, no vamos a considerar a la palabra grupo como un sustantivo colectivo.
estamos considerando a grupo como un cuantificador en este ejemplo específico y en esta construcción específica, ¿vale? Entonces, eh, por eso tu verbo puede estar en plural. Por eso tu verbo puede estar en plural, porque aquí en realidad la concordancia la estás estableciendo con estudiantes, no con grupo. Y de todos modos, en este contexto específico, grupo, te reitero, tiene más un funcionamiento de cuantificador que de colectivo en concreto, ¿vale? Y de hecho, también estaría bien este mismo ejemplo si tú lo pusieras en singular. Tiene que ver con la primera regla, con la regla básica de lo que comentamos, ¿no? Si tú dijeras, un grupo de estudiantes llegó rápidamente o un grupo de estudiantes llegaron rápidamente, las dos formas serían correctas y establecerías en singular la concordancia con grupo y así en plural llegaron, las estás estableciendo con estudiantes, ¿vale? Em, una cantidad de la población se manifestó contra el gobierno. Esa funciona, Gómez, está bien. También tu ejemplo, Naranjo, ¿no? La mayoría de la gente no conoce los sistemas, efectivamente. La mayoría de la gente, gente es un colectivo, mayoría también está en singular y por lo tanto el verbo en singular, no conoce. Bien, vamos a detenernos aquí para que podamos poner unas oraciones y, ojo, piensen con detenimiento en las estructuras que los enunciados les puedan estar ofreciendo, ¿no? No nada más vayan a elegir porque sí una situación de si está bien o está mal. Lo que tienen que hacer primero, recuerden, es identificar qué está pasando con el sujeto. ¿Tengo en el sujeto un sustantivo colectivo o tengo en el sujeto un cuantificador? Si tengo un cuantificador, entonces tendré que pensar en los aspectos de si hay un adjetivo calificativo acompañando el verbo, sea atributo o sea complemento predicativo, para determinar si está bien o está mal. Entonces piensen en todos los recovecos, ¿no? Son varias excepciones y varias particularidades con respecto a una sola regla. Y créanme que esta es la regla que he notado que siempre se les complica más, pero para aquellos que la estudian y que se acuerdan y que estudian específicamente cuáles son las excepciones, realmente no representan ninguna complicación. Y también para aquellos que son observadores, para aquellos que saben identificar el sujeto y que saben identificar las estructuras del cuantificador, de la preposición, de sustantivo plural o del colectivo, no representa realmente mayor complejidad, ¿vale? Entonces, voy a cambiar de página. Voy a quitar los ejemplos de aquí abajo para que, o bueno, los pongo aquí. Sí pueden identificar, ¿no? Que estos elementos tienen que ver con otras cuestiones, lo que pusimos aquí abajo en negras, ¿verdad? En negritas. Como no nos queda mucho tiempo, solo voy a poner 8 oraciones y las vamos revisando juntos. Identifica los enunciados escritos correcta e incorrectamente. Ok, y empezamos con estos.
Ok, entonces tenemos estas 8 oraciones. Ya pueden irlas pensando y considerando un poquito, pero vamos a tratar de ir esclareciendo las cuestiones que se puedan ir complicando con base a las cosas que ya hemos comentado, ¿no? Pero piensen en esos aspectos. Vamos juntos. ¿Qué piensan de la primera? El resto de los participantes no querían continuar con el juego. ¿Creen que está bien o está mal? Mal, dicen. El verbo va en singular, ¿no? Está mal. ¿Por qué está mal? El verbo tendría que ser en singular. Ojo, vean cuál es el sujeto. Solo les voy a marcar el sujeto, ¿no? El resto de los participantes. Este es nuestro sujeto, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros elementos? Efectivamente, González, estás en lo correcto. El determinante, resto, cuantificador, de preposición. Los participantes, sustantivo plural. ¿Qué pasa cuando dijimos que tenemos al determinante introduciendo al cuantificador? ¿Qué pasa con el verbo? Que puede concordarse tanto en singular como en plural, ¿vale? Exacto, cualquiera de las dos cosas puede ser plural o puede ser singular. Así que esta oración está bien, ¿no? Es correcta, efectivamente. Entonces, no está mal. No pasa nada si yo escribo en plural o en singular. Voy a encimar aquí el cuadro azul para que entendamos que está bien escrito, ¿no? Entonces, si aquí dijera, no quería continuar con el juego, claro que está bien, pero diciendo no querían, también está bien, ¿no? Las dos formas son correctas. Pero entonces, atentos, ¿no? Recuerden lo que estamos comentando. Busquen la estructura, piensen en la estructura que estuvimos escribiendo, vean cómo se cumple ese patrón, ¿no? Determinante, cuantificador, preposición, sustantivo plural. No tengo adjetivo acompañando al verbo, por lo tanto, el verbo tiene capacidad de ser singular o de ser plural sin ningún problema. Por eso esto está bien. Vamos con la segunda. La mitad de los libros estaban quemados a causa del incendio. ¿Está bien o está mal? Bien porque tiene un adjetivo, por lo tanto tiene que ir en plural. Exacto, efectivamente, muy bien, Hernández. Claro, este ejemplo también está bien, ¿no? Si tuviera forma singular el verbo, definitivamente estaría mal. Entonces, este segundo ejemplo solo acepta forma plural. ¿Por qué? Tenemos determinante la, mitad cuantificador, preposición de, los libros sustantivo plural. ¿Y qué tenemos acompañando a estaban? Quemados, que efectivamente es un atributo, es correcto. Entonces, como tenemos un atributo, una característica del sujeto, en concreto de los libros, entonces el verbo dijimos, ahora solo puede ser plural. Si aquí dijera, la mitad de los libros estaba quemada, definitivamente estaría mal, ¿no? Entonces, este ejemplo, bien. La 3 está mal porque el cuantificador no está introducido por una preposición, por ende solo tiene plural. Exacto, ¿no? Justo. Vamos con la 3. Dice, no pudo llegar multitud de personas que intentó cruzar el canal. Claro, está mal, ¿no? Justo. Em, Aquí les puse el sujeto a la mitad de la oración. Se los voy a señalar. Nuestro sujeto específicamente es multitud de personas que intentó cruzar el canal. Todo esto es el sujeto, ¿no? Multitud de personas que intentó cruzar el canal. Por lo tanto, multitud, nuestro cuantificador, no tiene determinante. Y dijimos que si no hay determinante introduciendo el cuantificador, no dice una multitud, no dice la multitud, solo dice multitud. Recuerden que dijimos que infinidad, cantidad y multitud son los cuantificadores que más se usan sin determinante o que más se pueden utilizar sin determinante en su contexto del examen de Ceneval, ¿no? Entonces el verbo tiene que ser plural forzosamente. Tendríamos que decir multitud de personas que intentaron cruzar el canal no pudieron llegar, ¿no? Los dos verbos tendrían que estar en plural. O así como está, no pudieron llegar multitud de personas que intentaron cruzar el canal, ¿no? Pero el punto es que los verbos tendrían que ser en plural, por lo tanto, este está mal. Ok, vamos con la 4. El 10% de mi saldo no es tan disponible. ¿Está bien o está mal? Mal, ¿por qué? Porque nuestros dos elementos en el sujeto son singulares, ¿no? Efectivamente. Vean, 10% es una cosa singular y mi saldo también es una cosa singular. Entonces, si yo tengo en el sujeto únicamente elementos singulares, pues no tengo de dónde obtener
un verbo en plural, ¿no? Porque mi núcleo es finalmente un singular. Efectivamente tendría que decir no está disponible. Claro, no está. Bien, entonces esta equivocada, incorrecta. Vale, vamos con la 5. La mayoría de las sillas está rota. Bien, Yáñez, no, pero no nada más el verbo va en plural, ¿eh? También el adjetivo tiene que ir en plural, recuerden. No nada más el verbo, sino también el adjetivo. Entonces tendríamos que decir, la mayoría de las sillas están rotas. ¿Por qué? Porque tenemos adjetivo calificativo acompañando al verbo, ¿no? Entonces, más mal porque el sustantivo está en plural. No porque el sustantivo esté en plural necesariamente, sino porque tenemos un adjetivo calificativo acompañando al verbo. Y recuerden, como tenemos adjetivo calificativo acompañando al verbo, esto ya nos dice que el verbo tiene que ser plural concordando específicamente con, no con mayoría, sino con sillas, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de las sillas, claro, si dijéramos la mayoría de la silla, que estaría raro, ¿no? Pero efectivamente, la mayoría de las sillas están rotas, ¿va? Entonces lo ponemos también en rojo. Aquí al ladito, para que no se les olvide y para que vaya quedando claro, les voy a ir poniendo cómo serían las formas correctas, ¿no? No pudieron llegar para que no se les olvide, para que no se confundan. No pudieron llegar multitud de personas, etcétera, ¿no? Entonces, no pudieron llegar. En el ejemplo de acá dijimos que tendría que decir no está disponible, así. Y en el ejemplo de acá dijimos están rotas. Ok, ahora sí, retomamos a las 6. Infinidad de personas se reunió en la plaza para manifestarse. Efectivamente, lo que están diciendo no concuerda con la regla, ¿no? Infinidad, nuestro cuantificador, no tiene determinante. No dice una infinidad, no dice la infinidad ni nada parecido. Entonces vemos que no tiene determinante y por lo tanto el verbo que solo puede ser plural, exacto, ¿no? Entonces la señalamos también en rojo. Tendría que decir infinidad de personas se reunieron en la plaza para manifestarse, ¿no? Esa sería la forma correcta. Se reunieron. Ok. 7. Una piara de cerdos se escaparon del establo. Bien, bien, bien. Muchos dicen que está bien, ¿eh? Ojo, ¿cuál es el sujeto? Se los voy a marcar. El sujeto es una piara de cerdos. ¿El núcleo cuál es? Recuerden que cuando identifiquemos al sujeto tenemos que identificar el núcleo, ¿eh? Efectivamente, piara es un sustantivo colectivo y ese es nuestro núcleo. Piara es el núcleo, ¿vale? Entonces, como piara es mi núcleo, que es un colectivo, ya hemos dicho que el verbo tiene que ser singular. Y entonces decimos, una piara de cerdos se escapó del establo. Entonces, era lo que les estaba comentando, ¿se acuerdan? Les decía, diferencien, tienen que diferenciar un colectivo de un cuantificador. Piara no es un cuantificador. Piara no me habla de una cantidad, me habla de un conjunto de algo, en este caso un conjunto de cerdos. Entonces, aquí no aplica la idea de que el verbo pueda ser en singular o en plural para Piara, porque Piara no es cuantificador. Recuerden, cuantificador señala cantidades. Sobre todo suelen ser estas palabras que ya hemos venido comentando, ¿no? Mayoría, mitad, infinidad, multitud, cantidad, todas estas que hemos venido comentando. Piara es un colectivo, entonces el verbo tendría que ser en singular. Ahí lo importante es saber diferenciar a uno del otro, es decir, al cuantificador del colectivo específicamente. Entonces tendría que decir, se escapó. Y por último, la gran mayoría de los pobladores analfabetas no tiene oportunidad de crecimiento. Mal, dicen. ¿Por qué está mal? A ver, exacto, es correcto, Ortiz. Recuerden que aquí se vale tanto singular como plural el verbo, ¿no? ¿El sujeto cuál es? La gran mayoría de los pobladores analfabetas. Ojo, ¿eh? Este adjetivo, la palabra analfabetas, sí es adjetivo, pero no va con el verbo.
Analfabetas va con pobladores, entonces no se confundan. El adjetivo calificativo que tenemos, analfabetas, no forma parte del predicado, no forma parte del acompañamiento del verbo, sino que forma parte del sujeto. Y por lo tanto, como tengo mi cuantificador introducido por determinante y mi sustantivo plural, mi verbo puede ser singular o plural sin ningún problema. Entonces podríamos decir no tiene oportunidad de crecimiento laboral y también podríamos decir no tienen oportunidad. Las dos son correctas para este caso. ¿Vale? Entonces la señalamos en verde. ¿Se entiende? ¿Queda mayormente claro? Entonces, después de esta clase me siento así, analfabeta. No, pues es que es cuestión, recuerden, de cosas muy particulares, de reglas muy específicas. Entonces, si no las estudian, si no las tienen presentes, pues se van a estar equivocando. Ese es un hecho. Entonces, yo creo que estos ejercicios sirven para darse cuenta de lo importante que es que conozcan la regla, que recuerden qué dice la regla y que no nada más piensen que ya lo entendieron y que entonces ya lo saben, ¿no? Entonces les reitero, si es necesario, apréndanse las reglitas. Claro, efectivamente, ya con la práctica vamos a ir mejorando y vamos a ver más ejemplos, evidentemente, ¿no? Entonces, no se preocupen mucho. Sí, mañana vamos a hacer más ejercicios. Ahorita, pues nada más no estoy tiempo de revisar estos, pero mañana vamos a hacer toda una serie de ejercicios de concordancia nominal. Les voy a traer un documento con unas 15, 20 oraciones y las revisan, ¿no? Las van a estar revisando. No, reglas de concordancia ya no hay más, ya no hay más reglas. Entonces, ahorita deben de enfocarse a estudiarlas y ya. Solo enfóquense a estudiarlas y a recordar las excepciones, ¿no? Las particularidades. Entonces son todas las reglas de concordancia. ¿Cuál sería el núcleo en el 8? En la 8 es el núcleo del sujeto sería el que tú quieras, ¿no? Naranjo. Y para todos los que tengan la duda, el núcleo del sujeto puede ser o mayoría o pueden ser los pobladores, cualquiera de los dos. Y por eso el verbo puede ser en singular o puede ser en plural, por esa misma razón, ¿vale? Esa es la cuestión ahí. Hoy, no, seminarios nada más tenemos máximo 2 veces por semana. Entonces ya tuvimos ayer y antier, nos toca hasta la siguiente semana. No me acuerdo exactamente qué día, pero nos toca hasta la siguiente semana. Bueno, chicos, entonces mañana les traigo más ejercicios, pero les encargo que estudien las reglitas. Si no las tienen completas, pues ya en los seminarios se las subí, ¿no? Les subí diapositivas con las reglitas y ahí las tienen también especificadas y con ejemplos y tal. Entonces, de ahí las pueden consultar también si alguien no tiene sus apuntes completos de las clases. La información es la misma finalmente. Entonces, lo que sí les encargo es que las estudien para que mañana podamos hacer de mejor manera el ejercicio. Sí, efectivamente existen más reglas, pero pues no nos da tiempo de revisar más, ¿no? En cuanto a cantidad, la verdad es que no tengo certeza de cuántas más, pero te puedo decir que alrededor de 10 más, entre 10 y 15 reglas más de concordancia, y créanme, todas ellas con sus excepciones, todas ellas con sus diferencias o particularidades, entonces se extienden un montón esas reglitas. En promedio, pongamos unas 10, 15 más y todas con excepciones, la mayoría. Entonces, pero pues no vienen en su examen, no es necesario que las estemos revisando. Si quieren, mañana les comparto el link donde pueden encontrarlas todas, por si se quieren echar un clavado ahí a curiosear, ¿vale? Bueno, nos vemos entonces para mañana y hacemos ejercicios. Estudien, por favor. Se cuidan, que tengan buena tarde.